Hugo Yenud, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas, Mati, querido? Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Técnicamente no es hoy, pero fue hace unos días. Este fin de semana. Te agradezco. ¿Pudiste celebrar? Algo pudimos hacer. Bien. Unos brindis. Encontrándonos con gente querida. Brindis y comidas. Exactamente. Bien. Voy a tomar un mate. Tomate permiso. un mate tranquilo. Mientras tanto, hay varios temas en agenda. Por supuesto, lo urgente hoy, porque es un poco lo que está movilizando a gran parte de la sociedad, es el drama y la tragedia en Bahía Blanca. Luego de, ¿no?, bajo el agua, lo que se ve ahora es el daño total de la tragedia y la solidaridad que siempre se despliega en estos momentos. Y también algunas cuestiones políticas que quedan, ¿no?, Sí, ahí flotando en el aire. ¿Qué estás viendo en ese sentido? Bueno, obviamente primero, como todo el mundo, ¿no? El drama de algo que no tiene antecedentes, que no recuerda a la ciudad de Bahía Blanca algo de este tipo y bueno, sugiere que estamos en un momento de inflexión, quizás si esto lo atribuimos al cambio climático que el presidente niega su existencia, ¿no? Pero evidentemente estamos en una situación donde la temperatura, las lluvias, ¿no?, incluso la sequía, todo esto se da con una violencia y viene de una manera tan imprevista a veces que no da tiempo a nada. Y bueno, estamos viendo las imágenes permanentemente, bueno, de los muertos, de los desaparecidos, de la gente que perdió todo. Se inicia un camino muy largo para toda esa gente. Estamos viendo también la solidaridad, ¿no?, impresionante. Sí, siempre. Del tren solidario, de la gente que está donando. Sí, todos los clubes, ahí es donde activa la sociedad civil, Sí. la comunidad. Sí, Se nota. es posible leer en esta tragedia muchas cuestiones que un poco, podemos decir, desmienten las tesis del presidente, otro poco, bueno, despiertan una solidaridad que Argentina, la sociedad argentina ya dio muestras en varias oportunidades anteriores, pero que en este contexto, con este gobierno, con el mensaje que muchas veces baja desde el gobierno nacional, que se puedan recrear todos esos lazos, bueno, ante la tragedia uno puede encontrar signos de vitalidad, ¿no?, en la sociedad argentina. Pero bueno, el cambio climático existe, más allá de lo que diga Milei. Muchas veces los desarrollos inmobiliarios descontrolados también impactan en las grandes ciudades, cuando es el mercado, ¿no?, el que define hasta dónde sí y hasta dónde no. Eso lo vimos también en otras situaciones, donde bueno, hay inundaciones porque hubo construcciones en lugares donde no estaban habilitadas o no deberían haber estado habilitadas. Si uno lo escucha al presidente, el discurso de siempre, los recursos que está enviando el gobierno nacional, que son, no sé, la 10ª parte de lo que necesita hoy Bahía Blanca. Sí, hoy decíamos en números, el Ministerio de Economía prometió 10.000 millones de pesos solo para reconstruir el famoso ya Hospital Pena, donde se vieron esas imágenes de bebés rescatados de neonatología. Solo para ese hospital necesitas el doble, 20.000 millones de pesos, como para tener una magnitud de qué considera el gobierno que es un aporte ante esta tragedia, ¿no? Sí, para un gobierno que muchas veces dice que cada uno se las tiene que arreglar como puede, solo, en la jungla del mercado, bueno, hay una respuesta solidaria que desmiente un poco eso, porque nadie se salva solo, podríamos decir. Es una de las imágenes indican que nadie se salva solo mientras esto sucede. También lo escuchaba Guillermo Francos diciendo esto es responsabilidad del municipio y de la provincia. Claro. Seguramente es responsabilidad del municipio y de la provincia, también del gobierno nacional. Sí, claro, porque el municipio y la provincia quedan en la Argentina, digamos. Es como una división medio extraña a veces que hace el gobierno de sus competencias políticas, ¿no? Como si solamente administraran un ejecutivo nacional lejos de lo que sucede en los territorios, ¿no? Sí, y además sabemos que es un gobierno que está asfixiando a muchas provincias, a la provincia de Buenos Aires en particular. Especialmente, sí. No es la única, pero es una de las provincias que sufre de manera brutal el ajuste. Bueno, el municipio está gobernado por un intendente cercano a la Cámpora, digo, está todo el mundo interpelado por esta situación y yo no diría que hay un culpable, no, por supuesto, claro. Es una tragedia, es una fatalidad, pero sí cómo responde la sociedad y cómo responde el gobierno, casi que te digo que es de manera antagónica. El gobierno responde de una manera diciendo sálvese quien pueda, la sociedad dice hay que ayudar, hay que Veía también este episodio en línea con otra, que habrá que ver qué resulta, ¿no? Pero esto que empezó a suceder de los hinchas,
las Sí. hinchadas del fútbol y otros, ¿no? Veía convocatorias de motoqueros, algunas bandas de rock que empiezan a aparecer, que dicen, che, en los miércoles hay que empezar a ir a bancar a los jubilados porque no puede ser que miércoles tras miércoles lo caguen a palo y no pase nada. Y ahí empezó también a observarse, che, un reflejo social. Mientras el sistema político está o en otra o totalmente subordinado, vos empezás a ver, tal vez no descarto que sean las ganas de empezar a ver algunos reflejos sociales de, bueno, decir, che, ese tejido social, esa red comunitaria, a pesar de todo todavía existe, ¿no? Y empieza a mostrar reflejos. Tal vez es una ilusión, tal vez empiezan a ser momentos de observar eso. Frente a un vacío Claro. que todos vemos, aparecen distintas expresiones para tratar de llenar ese vacío, como vos decías, para no dejar solos a los viejos, a los que los cagan a palos casi como un deporte nacional Claro. de la libertad avanza. Bueno, ¿cómo eso se traduce en política después? ¿Cómo eso repercute en el palacio, si querés, o en la política sistémica o en la dirigencia política tradicional? Si están surgiendo a partir de ahí nuevos entramados que van a redundar en nueva política o nuevos dirigentes políticos, todo eso es muy temprano para Sí, saberlo. por supuesto, claro. Sí. Pero bueno, me parece saludable, al mismo tiempo uno no puede esperar que la representación política quede en manos de las hinchadas de fútbol, No, digamos, claro, ¿no? claro. Al mismo tiempo. Claro. Seguramente va a surgir algo de ahí y me parece positivo. No se le puede pedir todo, también es un signo, sí, saludable. Después habrá que ver eso, cómo se inscribe en el mapa de la disputa política. Puede haber gente que es hincha de un club y aparte es militante de política. Sí, claro, claro. Y lo digo en el buen sentido, Sí, de sí. que tiene además de un sentir o una pasión, una idea de país. Y bueno, todo eso hay que ver cómo se va cocinando de cara, no sé, en algún momento se supone que tiene que surgir un tiempo distinto, ¿no? Sí, por lo menos este año, porque no queda otra, al menos un ordenamiento electoral, Ujú, de mínima. ujú, ujú. Después vemos, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de representación política sugiere eso? Que me parece que es otra cosa. Sí, No necesariamente sí, sí. cómo se arman las listas, a quién hay que votar. Me parece Sí. que la representación política va por otro lado. Está bastante más en cuestión y tensionado que cómo se arma una lista, ¿no? Sí, pero no está, no hay, digamos, una correlación entre el discurso del gobierno, la vehemencia del gobierno, la agresividad del gobierno, en muchos sentidos. Sí. Un gobierno que plantea, insisto, esta idea del sálvese quien pueda, bueno, y que gobierne el mercado. Bueno, frente a eso, lo que estamos viendo son signos de vitalidad social, signos de una sociedad que tiene cosas para decir, ¿no? Que no se refugia en su casa, ¿no? Sí, que sí. que no está desencillando, sino que está volviendo a la calle de alguna manera o volviendo a expresar su solidaridad en el caso de la ayuda a Bahía Blanca. Sí, vos sabés que también miraba, todavía no en profundidad, pero los primeros datos de un nuevo trabajo de la consultora Tendencias, Ujú, que sí. vos conocés también, Sí. que muestra ahí también los límites de la batalla cultural permanente de Milei, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas, mientras un 45% rechaza la idea de que la ideología de género en su extremo constituye un abuso infantil, un 34% lo respalda, ¿no? Pero empezás a encontrar que en algunas expresiones de Milei, en esta idea de no hay nada que lo frene, van por todo, y su batalla cultural permanente es ganancia todo el tiempo, empezó a encontrar también algunos sectores de la sociedad que dice, che, no, este es un tema tuyo, ¿no? Ujú, sí. ¿No? Lejos de lo Sí. que a veces el gobierno cree, que es que todo lo que dice, instala o se conversa es pura ganancia para su relato, ¿no? No, bueno, sabemos que hay una parte de la sociedad que no comparte este modelo de país. Sí. A veces cuando, yo creo que ya es una imagen del pasado, pero en momentos en los que parecía que a Milei no le entraban las balas, Sí. bueno, daba la sensación de que cada idea que el gobierno instalaba, bueno, no sé, calaba hondo, hacía carne en la sociedad. Yo creo que de Davos para acá eso empezó a estar en entredicho, ¿no? Sí, sí. Muchas veces el gobierno va lanzando distintas estocadas, va destilando veneno,
pero más para la tropa propia, más para un autoconvencimiento con la propia feligresía. Que eso está, ¿no? Porque sí. también, para ser justo, la misma encuesta que menciono dice que un 85% de los votantes de Milei en el balotaje están conformes con haber votado al gobierno. Sí. ¿No? Sostiene. Sí. Lo propio lo sostiene, trabaja sobre eso, ¿no? Eso está. Sí, creo que hace un tiempo eran más todavía. Tal vez eran más. Creo que era, no sé si no era el 96, hace no tanto. Claro, bueno, en esa misma encuesta bajó un 11%, un 11% de los que votaron a Milei en el balotaje que dicen estar arrepentidos. Sí, Igual es un número. hace unos meses la consultora Tendencias... Estamos hablando del balotaje, ¿no? 54%. Sí. Es un número importante igual. La consultora Tendencias hizo una medición hace unos meses y decía esto, 96% decía exactamente lo que voté, ahora es 85%, es altísimo, sobre todo si uno se lo compara, no sé si la siguieron la medición, pero hace unos meses esta misma consultora le preguntó a la sociedad opositora si estaba conforme con cómo el peronismo la estaba representando y alrededor del 50% no estaba conforme. Claro. Entonces ahí está el contraste. Milei se parece bastante más a sus votantes, por lo menos a su núcleo duro, que la dirigencia peronista o la dirigencia de Unión por la Patria, a lo que pretende el votante, ese 44% que a veces siente una orfandad muy grande, ¿no? Milei cumple mejor, si querés, representando a los suyos que la oposición. Eso decía la encuesta de hace 2 o 3 meses. No sé ahora, pero bueno, ahí está la gran pregunta, ¿cómo la oposición representa el malestar? En ese sentido, lo que, para ir cambiando de tema, porque otro de los asuntos importantes y urgentes por estas horas es el acuerdo con el Fondo Monetario que parece estar al caer, del que no se conocen los detalles, con el que el gobierno pretende avanzar a través de decretos sin pasar por el Congreso. Ya hay 7 diputados hoy, en su mayoría todos referenciados en la conducción de Axel Kicillof, que presentaron una denuncia penal contra el presidente. Varios senadores, lo escuché a Doñate también, senador de la Cámpora, más cercano a Cristina, decir no vamos a reconocer este acuerdo. Empieza a generarse de vuelta esa tensión. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué estás viendo ahí esa lectura de la desesperación del gobierno por obtener rápidamente los fondos que necesita del Fondo Monetario? Sí, es un gobierno que está en una emergencia si uno solamente repara en cómo el presidente hace algo inédito de anunciar el 1 de marzo un acuerdo que no está cerrado. Increíble. Sí. No hay antecedentes en la historia. Ni siquiera Macri, que de apuro hizo ese anuncio de 5 minutos en el 2018. Pero con el acuerdo ya concretado. Con el acuerdo cerrado. Le transpiraba a Macri, tartamudeaba, pero el acuerdo lo había cerrado, desesperado. Claro. Le fue a pedir socorro al fondo. Bueno, la película un poco se repite con algunos protagonistas que son los mismos, como Trump en la Casa Blanca, como Luis Caputo al mando del timón económico y del Festival de Deuda, incluso en el fondo algunos actores se repiten, y eso es lo más preocupante, me parece, ¿no? Que la Argentina vuelva a caer tan poco tiempo después en el mismo camino, después del fallido gobierno del Frente de Todos, pero otra vez, ¿no? El gobierno que venía a decir que resolvía los problemas de la Argentina con puro ajuste. Sí, especialista en crecimiento económico con o sin dinero, todo lo que hemos escuchado de Milei, sí. Y ahora necesita otra vez, como decís vos, el respirador artificial del Fondo Monetario Internacional. Sí, y con este Estamos cuento, de vuelta al principio de la historia, del juego de la OCA. Con el cuento de la buena deuda, ¿no? Claro. Porque es la idea de que nos vamos a endeudar, pero esto va a ser algo que no va a generar ningún tipo de consecuencias, cuando sabemos que no es así, porque no es lo mismo deberle al Banco Central que deberle al Fondo Monetario Internacional. Sí, pero además hay una cuestión de... vos podés decir que con el fondo no es nueva deuda y no hay condicionamientos. Si se tratara del primer acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, capaz algunos dirían, bueno, sí, puede ser, te creo. Ahora, la historia que tenemos con el fondo, ya sabemos... 28 acuerdos tenemos. Ya sabemos que nunca no es nueva deuda, que nunca no hay condicionamientos. Sí. El tema es, lo que no sabemos es cuáles son. Hay mucha opacidad también. El hermetismo total. Estos signos que vos mencionabas de la oposición me parecen también positivos, en alguna medida no alcanza con eso. Claro. Pero el gobierno está tratando de decir, vamos a mandar al Congreso, bueno, por un lado un decreto, pero un decreto que hay que ver si las dos cámaras lo rechazan o no, pero un decreto con muy poca información, seguramente. En estas horas se supone que lo vamos a conocer, pero la intención del gobierno era simplemente poner a consideración la idea de un nuevo programa
pero no decir en qué consistía ese nuevo programa. Es decir, en algún momento Milei dijo, voy a cumplir con las reglas del juego, lo dijo la semana pasada en La Nación Más. Las reglas de juego son la ley Guzmán, la llamada ley Guzmán, la ley que aprobó el Frente de Todos, por la cual no podés endeudar a la Argentina otra vez después del préstamo demencial que tomó Macri de 57.000 millones de dólares sin pasar por el Congreso. Milei dijo, me voy a atener a esas reglas, al instante las estaba violando, pero sí hay un intento de no dar ningún tipo de precisión sobre esta deuda. ¿Cuánta deuda es? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la tasa que va a tener que pagar la Argentina? Porque no solo cambiás de acreedor, tenés que pagar una tasa más alta contra lo que el gobierno dice. Porque claro, si hoy el gobierno se quisiera endeudar con los fondos de inversiones, es decir, en el mercado privado, por supuesto tendría que pagar una tasa más alta que la que va a pagar por el fondo. Por el fondo que es alrededor del 6%. Sí. Ahora, si no se endeudaran en el exterior y lo hicieran en la plaza doméstica, la tasa es mucho menor. Claro. O sea, vos estás comprando una deuda con un acreedor externo que te condiciona, que se sienta en la mesa de gobierno y que te cobra una tasa más alta que si pudieras resolverlo sin tener que acudir al exterior. Pero además todo indica que es para seguir pisando el dólar en un año electoral, garantizar que algunos amigos del gobierno puedan sacar las divisas que necesitan sacar, grandes empresas y demás. No necesariamente para, como dice el presidente, sanear el Banco Central y bajar la inflación. Porque ahí además decís, pero encima es para seguir fugando y para seguir pisando el dólar. O sea, te vas a... La que hizo Caputo otra vez. Sí. ¿No? Sí, para llegar a las elecciones con el dólar controlado y la ficción de una inflación a la baja. Ese es el plan, me parece. También pagarle a Wall Street, ¿no? Y esto creo que varias veces lo charlamos. Es Trump el que presiona al fondo a través de un secretario del Tesoro que viene de Wall Street, que se llama Scott Bessent. Es el tipo que está presionando al directorio del fondo para que el directorio del fondo le preste a la Argentina. El tipo viene de Wall Street y el fondo le presta a la Argentina para que cobre Wall Street. Entonces, es un circuito perfecto para que ganen los fondos de inversión, que ya muchas veces los vimos, irse muchas veces desesperados, ¿no? Son amigos o han sido empleadores incluso del ministro de Economía que hoy tenemos. Es Qué lindo todo eso. Sí, se parece bastante a una pesadilla, ¿no? Antes de terminar, porque vos en tu nota mencionás a Leonardo Madcour. Madcour. Sí. Leonardo Madcour, ahí está. Sí. Que es un hombre muy cercano a Massa. Sí. Ahí está la foto. Brevemente qué es esa foto. No sé si podemos mostrar la foto, pero bueno, hay una foto en la nota que compartimos en el Destape que salió publicada ayer. El panorama semanal que escribo, bueno, ahí lo tenés, Milei, Caputo, la soga del fondo y el cuento de la buena deuda. Claro, y ahí es interesante esa foto porque mucha gente, claro, no los conoce. Si mirás de izquierda a derecha, el primero es Luis Cuvedú, que es un venezolano del fondo, que muchas veces vino a la Argentina, representante del fondo. El segundo es el canciller Gerardo Wertheim. Todos pulgares arriba haciendo la gran Milei. Sí, totalmente. Son los que nos van a endeudar otra vez, ¿no? Pero con pulgarcito para arriba. La sociedad debería conocerlos, porque muchas veces estamos endeudados, tenemos privaciones, hay ajuste para pagarle, como decía, a los fondos de inversión y no sabemos quiénes son los responsables de eso. Bueno, Cristalina Georgieva, tan simpática, sonriente, que es la gerente del fondo, la directora gerente del fondo, que se llevaba muy bien con el Frente de Todos. La búlgara que estudió en la Universidad Karl Marx. Es extraordinario. Bueno, sí, que incluso se decía que era cercana al Papa Francisco, que era sensible. Y no. Ahora está de la mano, pulgar arriba con la ultraderecha. Al lado Milei, Caputo. Y yo reparo sobre todo en un desconocido, que pienso que la sociedad argentina debería conocerlo. Es el último a la derecha, se llama Leonardo Madcour. Es el hombre de Milei ante el fondo. Es el representante de todos los argentinos ante el Fondo Monetario Internacional. Es el que está cerrando la nueva deuda. Es el que está negociando con el fondo la nueva deuda que va a condicionar a las futuras generaciones. Es el que está en la letra fina en estos días, digamos. En el detalle está él. Es el hombre del fondo. Es el hombre de Milei ante el fondo, perdón. Al lado de Caputo a la derecha. Bueno, ¿cuál es la particularidad de ese señor? Que era el jefe de gabinete de Sergio Massa. Increíble. Hasta el 10 de diciembre de 2000.
El jefe de gabinete 23. del Sergio Massa, ministro de Economía. Exactamente. O sea, un hombre muy importante de Massa. El hombre clave de Massa en las gestiones, especialmente con el Fondo Monetario Internacional. Claro. O sea, él representaba al peronismo, representaba al Frente de Todos, representaba a Sergio Massa ante el Fondo. Cambió el gobierno, se fue el peronismo, vino la ultraderecha y Matkur siguió charlando con el Fondo. Qué curioso, ¿eh? Aparte, bueno, hay otra cuestión. Es alguien que viene de los equipos técnicos de Roberto Lavagna. Trabajó con el peronismo cuando comenzó la era del Frente para la Victoria, Sí, ¿no? sí. Ahora, su papá era presidente de la Cámara... Es para hacer un libro. Yo cuento un poco su historia. Sí, sí, sí. Era presidente de la Cámara de la Construcción, el padre, estaba en la Fundación Mediterránea, pero él siempre había trabajado con el peronismo de la mano de Lavagna. Hay muchos lavañistas en el gobierno, lo cual también es un síntoma de época, ¿no? Vos mencionás que el suegro de Matkur es Guillermo Nielsen. Exactamente. Otro labañista en su Exactamente. Guillermo Nielsen, hoy embajador Libertario de en este Paraguay. gobierno en Paraguay. También fue embajador del Frente de Todos en Alemania en algún momento. Es alguien también del labañismo, como está Marco Lavagna, ¿no? momento. Sí, claro. Marco Lavagna no está a cargo del INDEC. Sí. O sea, la familia Lavagna en pleno Está está adentro toda. con la ultraderecha. Digo, Mirá es algo vos. interesante para pensar en qué termina un ministro de Economía que estuvo asociada con la recuperación después de la salida de la convertibilidad. Era el ministro de Duhalde, después fue el ministro de la primera etapa de Néstor Kirchner. Hoy tiene a gran parte de sus cuadros técnicos, incluido su hijo, al servicio de este proyecto excluyente, podemos decir, de extrema derecha, violento, pongámosle Sí. los adjetivos que se nos ocurra porque son muchos. Y Matkur además es un hombre del empresariado. Trabajó para Arnequian, trabajó para Manzano, trabajó para Gerardo Huertain, trabajó para Rodolfo Donofrio. Es un grupo empresario que está asociado hoy al gobierno de Milei, pero antes estuvo asociado a otro gobierno. Clarísimo. Es muy sintomático, Sin diría. duda. Es sintomático Sin duda. de que hoy el hombre que está cerrando la nueva deuda haya sido el representante del peronismo hasta 5 minutos antes de que asuma Milei ante el Fondo, ¿no? Claro. Era el representante del peronismo ante el Fondo, hoy es el representante de Milei ante el Fondo, está sentado en Washington, cobra en dólares, Claro. le paga el Fondo con la plata que los países que son socios del Fondo aportan. Diego, impecable como siempre. Qué lindo conocer algunas caras gracias a vos y seguiremos charlando. Buena semana. Gracias, Mati. Diego Genudo, Maldita Suerte. El Destape 1070.